Sean todos bienvenidos a este estudio de la teología sistemática. Hoy vamos a ver lo que dice la Escritura con respecto a la membresía de la Iglesia, que el creyente sea parte del cuerpo de la Iglesia de Cristo, sea parte como miembro activo de la Iglesia local. La membresía de la Iglesia, podríamos decir que es el compromiso formal que tiene cada creyente con el cuerpo de Cristo, y este compromiso se hace visible en la membresía. En la enseñanza que hoy vamos a ver está fundamentada completamente en la Escritura. Sin embargo, en este tiempo quizás nosotros alguna vez nos preguntamos o escuchamos estas preguntas que voy a decirles a continuación. ¿Es realmente necesario que sea miembro de una iglesia? ¿Es necesario que yo sea miembro activo de una iglesia local? ¿Que acaso no basta con ser salvo y asistir los domingos? Una cosa es ir habitualmente a una iglesia, asistir todos los domingos a una iglesia, y otra cosa muy distinta es ser miembro formal de esa iglesia local. ¿Dónde surge el concepto de esta pertenencia de la iglesia? Si alguna vez nos hicimos o nos hicieron este tipo de preguntas, entonces es muy importante que analicemos lo que dice la Escritura con respecto a esta doctrina de la membresía eclesiástica. El concepto de pertenencia de la iglesia tiene sus raíces en el comienzo de la iglesia. En la Escritura nos da texto como para fundamentar esta doctrina de la membresía, de que el creyente sea miembro formal de la iglesia de Cristo. Dice la Escritura compara a la iglesia con un cuerpo, dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, Efesios 5:23, pero también dice la Escritura que la iglesia es su cuerpo en Colosenses 1:24. Y los creyentes somos miembros los unos de los otros. Voy a leer lo que dice Colosenses 1:24 cuando dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora me gozo en lo que padezco, decía el apóstol Pablo, en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El apóstol Pablo también a los romanos les dice que somos miembros los unos de los otros. Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Los cristianos forman parte del cuerpo de Cristo. Todo cristiano forma parte de esa iglesia invisible. Todos los cristianos de todo el mundo forman parte del cuerpo de Cristo. Todos los cristianos de todos los tiempos, podríamos decir, y de todo el mundo forman parte de la iglesia invisible, del cuerpo de Cristo. Pero también ese cuerpo de Cristo está formado por iglesias locales, y en la iglesia local es donde cada creyente hace formal su compromiso con el cuerpo de Cristo. Los cristianos forman parte del cuerpo de Cristo. El Nuevo Testamento da por sentado que se comprometerán activamente en la comunidad local de creyentes. Primero a los Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Al participar regularmente en una congregación y servir fielmente en la obra del ministerio, eso es un medio de gracia por el cual cada creyente pueden crecer juntos en la fe. Eso lo dice Efesios 4:12-13, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto anteriormente ya lo dije, que un creyente que esté aislado del cuerpo de una iglesia local, que no sea un miembro formal, activo de una iglesia local, según la Escritura, no puede crecer en la fe,
porque Efesios 4:12 dice que el Señor, 4:11 comienza diciendo que Cristo fue quien repartió ministerio con el fin de perfeccionar a los santos para la obra, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este sentido de pertenencia lo vemos más claramente en el libro de los Hechos, donde muestra desde el inicio cómo la iglesia, desde su existencia, tenía un claro sentido de pertenencia, acompañado de medios prácticos para llevar un registro formal de creyentes. En Hechos 2 vemos que en esa predicación, Pedro predicando a la multitud, dice Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquellos que no eran creyentes, luego de oír el Evangelio, luego de que el Espíritu Santo los capacitara con fe para creer en ese Evangelio, creyeron, se bautizaron y se añadieron a ese cuerpo, a esa iglesia, como 3,000 personas. Podemos entender, es necesario aclarar, que no quedaron aislados cada uno en su lugar, sino que fueron añadidos a esa membresía. A medida que la iglesia primitiva crecía, pero también se consolidaba, dice Hechos 2:44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. En esta comunión es donde se pone en práctica la fe, cuando personas de todo tipo de cultura, de trasfondo cultural, social, creen en Cristo, son unidos por el Espíritu de Cristo a convivir juntos. Dice en esa iglesia primitiva que todos tenían las cosas en común, estaban juntos. Ahí es donde se pone en práctica la fe, ahí es donde somos formados, somos transformados por medio de la palabra de Dios y por medio de la comunión de los unos con los otros, porque la iglesia es un medio de gracia dado por el Señor para bendecir a los creyentes, para bendecir a los hijos de Dios. De manera similar, en Hechos 4 se menciona, Hechos 4:4 dice, muchos de los que habían oído el mensaje creyeron y el número de hombres llegó a ser como de 5,000. Hay más pruebas con respecto a esa membresía. La Biblia nos da aún más pruebas. En el Nuevo Testamento nos dice, por ejemplo, que la iglesia, los creyentes que pertenecen a una iglesia, participan del bautismo en el inicio de esa fe, pero también participan del otro mandato que nos da Dios, de la otra orden, de la otra ordenanza que nos da el Señor, que es la Santa Cena. La Santa Cena, la Cena del Señor, es donde la iglesia da testimonio público de su comunión con los hermanos, de cada creyente da testimonio público de la comunión que tiene ese cristiano, ese creyente con el Señor, pero también con los hermanos. Pero también dice que los que están unidos forman parte de ese cuerpo, de esa iglesia local, se someten a los líderes en amor, pero también en un amor mutuo. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Acá vemos que los líderes, los pastores, tienen un registro de los creyentes por los cuales ellos deben orar, tienen la responsabilidad y el mandato de parte de Dios de orar por esa nómina de creyentes. Pero esos creyentes también tienen la responsabilidad y tienen el mandato de parte del Señor de sujetarse a la autoridad de esos pastores. Y dice, podemos parafrasear y decir, no le hagan difícil la vida a sus pastores, sino sujétense para que ellos con alegría puedan orar y puedan seguir enseñándoles la palabra.
Este principio de compromiso voluntario es central en la membresía. También se refleja en el llamado de amarnos los unos a los otros, Hebreos 10, 24 y 25. Y dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Tenemos que estimularnos a las buenas obras, tenemos que exhortarnos a hacer lo bueno y dejar de hacer lo malo, porque hay un día que se acerca, el día del Señor. De manera similar, en 1 Tesalonicenses 5:14, el apóstol Pablo le dice, también nos rogamos, hermanos, que, fíjese, todo esto, lo que voy a leer a continuación, se da en el contexto de un cuerpo, de un conjunto de creyentes que se mantienen reunidos bajo el diseño de Dios. Primera a los Tesalonicenses 5:14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Sí? En una congregación existen ociosos, hay que amonestarlos. Que alentéis a los de poco ánimo. Hay personas que se desaniman, los otros creyentes tienen que animarlos. Que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. La iglesia es un medio de gracia por la cual Dios nos bendice a nosotros. En definitiva, el cuidado espiritual y profundo constante solo es posible cuando se distingue claramente quiénes son partes de la iglesia y quiénes no. ¿Sí? Tenemos que tener muy en claro quiénes son los que realmente son parte de la iglesia. Una vez un pastor dijo, en la iglesia hay miembros activos, pero también hay visitas o turistas que solamente visitan y van a contemplar porque les gusta la música, les gusta el grupo de personas, les gusta, qué sé yo, lo que se predica, pero no se comprometen, son como turistas. Cuando un turista va a una ciudad, observa, le gusta ese lugar, se va, vuelve a su lugar y después de un tiempo quizás vuelve a visitar a ese lugar donde tanto le gustó, pero un miembro permanece, está comprometido. A partir de esto entendemos que la membresía no es un concepto moderno, sino parte del diseño que Dios tiene para su iglesia. Además sabemos por experiencia, la profunda bendición que significa pertenecer unidos como miembros de la iglesia de Cristo. Esto es solamente posible en este contexto de crecimiento, en este contexto de unidad. Es posible que el creyente pueda madurar en la fe. Efesios 4:15 al 16 dice así, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí y por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La membresía no es una idea moderna de un grupo de pastores, sino que la membresía es cuando el creyente tiene un compromiso formal, serio. El compromiso del creyente lo tiene principalmente con el Señor, pero también con los hermanos. Ese compromiso de amor y de unidad es donde, como dice el Salmo 133, allí envía a Dios su bendición y su vida eterna. La iglesia es el medio de gracia por la cual Dios nos bendice. Hasta aquí llegamos con este estudio, que el Señor nos siga bendiciendo con su palabra. Si el Señor lo permite, estaremos el próximo miércoles encontrándonos nuevamente en un nuevo estudio de la teología sistemática. Bendiciones para todos.